Bien, habiéndose iniciado la grabación del presente audiencia, señor asistente de cuenta, por favor. Doctor, buenas tardes con los presentes. Con el presente incidente del expediente 28-2025-1, que corresponde a la tutela de derechos presentada por Juan José Camayo Macucachi, se ha presentado un escrito por el señor Juan José Camayo Macucachi, en donde amplía patrocinio y adjunta elemento de convicción para ser actuado en audiencia de tutela de derechos. Bien, muchas gracias. Siendo ello así, a ver, por favor, las partes procesales. Vamos a dar inicio a la presente audiencia, a efecto de que se procedan a acreditar, en primer lugar, el señor representante del Ministerio Público, doctor Rivas Velotti. El micrófono se encuentra apagado. Señor juez, buenas tardes. Buenas tardes. El que le habla, buenas tardes a todos los concurrentes de la audiencia. Que le habla Martín Carlos Rivas Velotti, fiscal adjunto supremo provisional transitorio de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Abancay, sin número cuadra 5, piso 8, oficina 836, cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, y casilla electrónica 106255. Bien, muchas gracias, señor representante del Ministerio Público. Por favor, la defensa técnica de Keila Shirley de la Cruz Mesa, por favor, proceda a acreditarse. Buenas tardes, señor magistrado, y a los demás sujetos procesales. En esta oportunidad, el abogado Anderson Eguavi López, con registro del Colegio de Abogados de Junín 6815, domicilio procesal en Girón, Paseo La Breña 581, tercer piso, oficina 301 del Distrito y Provincia de Huancayo. En esta oportunidad, en representación técnica de la señora Keila Shirley de la Cruz Mesa. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Bien, creo que está presente la defensa pública. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Entiendo que ha sido convocada en concurrencia de la defensa particular de la investigada. Sí, doctor, sí podría acreditarme para consignarme en acta y posteriormente poder retirarme. Bien, siendo entonces, agradecemos así su concurrencia y en el momento que usted considere, puede proceder a retirarse. Gracias, doctor. Sí, me puedo acreditar antes. Siga, acredítese. Gracias. Abogada Gabriela Sarnada Espina, inscrita en el Colegio de Abogados de Apurímac, con registro número 1542, en defensa necesaria. Asimismo, señalo como mi domicilio procesal, ubicado en el Girón Carabaya, número 831 Lima, casilla electrónica 201029, correo electrónico ghernandez@minjus.gov.p y número de celular 912-618706. Gracias, doctor. Permiso con todos los presentes. Bien, siendo ello el tema de la acreditación, ese efecto seguramente usted puede dejar constancia de su presencia ante las entidades que correspondan a su autoridad, ¿no es cierto? Sí, doctor. Toda vez que no va a participar. Muy bien. Siendo así, entonces, señor asistente, veo conectado a otras personas con el nombre Fernández Tello y Kikia Flores. El doctor secretario de Confianza, Fernández Tello, y Kikia Flores debe ser asistente del doctor Rivas Velotti. Tengo entendido. La persona que está... Buenos días, señor juez supremo. Buenas tardes a todos los presentes. Fiscal adjunto provincial José Carlos Kikia Flores, habíamos sido personados en calidad de interconsulta por parte del Ministerio Público. Correcto. Entonces, siendo así, entonces ya habiéndose acreditado su fiscal que va a participar, téngase presente entonces su participación. Bien, vamos entonces a dar cuenta respecto al documento, al escrito que se dio cuenta en la fecha presentado por la defensa de la señorita Keila Shirley de la Cruz Mesa, en el cual ha adjuntado la disposición número 1 del Ministerio Público, por el cual declara compleja esta investigación. ¿Qué materia del presente debate? Téngase presente y agréguese a los antecedentes. Bien, vamos a entonces hacer el uso de la palabra a la defensa de la señorita investigada antes mencionada, a efecto de que ponga los argumentos que correspondan a su pedido. Lo escuchamos, señor abogado, por espacio de 5 minutos.
Muchas gracias por el uso de la palabra, señor magistrado. Esta parte, en aplicación del artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 71, inciso 4 de nuestro Código Procesal Penal, y estando, pues, señor magistrado, ante la evidente afectación de derechos, tanto procesales como constitucionales, contra mi patrocinada, dígase al plazo razonable, al derecho de defensa, al derecho a la igualdad de armas, o en síntesis, señor magistrado, al derecho macro que reúna estos derechos que acabo de señalar, dígase al debido proceso. En ese sentido, señor magistrado, estando pues ante esta evidente vulneración de los derechos, acudo respetuosamente a su despacho a fin de solicitar que ordene al representante del Ministerio Público para que adecúe la disposición número 1 que declara pues arbitrariamente compleja la investigación preliminar, otorgando el plazo de 8 meses de investigación, y en su cambio, señor magistrado, solicitamos que la reformule indicando que es una investigación de carácter ordinario. Esto entendiendo, señor magistrado, que en el caso en concreto, que en lo posterior lo voy a señalar, no han reunido pues los requisitos, los presupuestos establecidos en el artículo 342.3 para que esta investigación sea considerada como una investigación de carácter compleja. A efecto, señor magistrado, de dar un resumen totalmente resumido, sucinto de los hechos, porque prácticamente los hechos que yo he plasmado en el escrito de mi tutela, de nuestra tutela de derechos, han sido sobre los hechos que han sido considerados en la disposición que nosotros estamos alegando, que también tiene conocimiento su judicatura al haberse trasladado a nuestro escrito, ¿no? Bien, señor magistrado, estamos ante una investigación por el delito de tráfico de influencias, ¿no? En resumen, este caso, esta investigación da lugar porque mi patrocinada Keila Shirley de la Cruz Mesa inicialmente estaba siendo procesada por el delito de violencia y resistencia a la autoridad en su modalidad agravada ante el Juzgado Penal Unipersonal de la Merced, que estaba presidida por el juez Renzo Arturo Beramendi Ramírez, eso en primera instancia, y en segunda instancia por la primera sala mixta penal de apelaciones de la Merced, presidida por los jueces Rafael Cuevas Arenas, Olinda Valeria Rodríguez y Héctor Manuel Villalobos. En ese sentido, señor magistrado, el hecho tiene lugar de la siguiente manera, ¿no? Hay una segunda persona que también está denunciada en el presente caso, que es la doctora Ana María López Arroyo, quien en esa oportunidad tenía la condición de presidenta de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, quien era amiga de mi patrocinada, ¿no? Quien estaba siendo procesada por el delito de abuso a la autoridad en su modalidad agravada. En ese sentido, señor magistrado, la doctora Ana María López Arroyo, al tener la calidad de presidenta de la Corte Superior de Justicia, interfirió o intentó interferir sobre los jueces Renzo Arturo Beramendi Ramírez en primera instancia y sobre los jueces Rafael René Cuevas Arenas, Valeria Auris Rodríguez y Héctor Manuel Villalobos, para que puedan absolver a mi patrocinada en el delito independiente que estaban siendo procesados. Ese es el hecho en concreto, señor magistrado, que como dato no menor vamos a señalar que no procedió ese intento de interferencia, por así decirlo, que va a ser obviamente materia de investigación en el proceso regular. Ahorita estoy haciendo un resumen de los hechos. No procedió porque mi patrocinada fue sentenciada en primera y en segunda instancia respecto al delito de desobediencia a la autoridad. Entonces, señor magistrado, ya para entrar al meollo del asunto o al asunto que nos convoca a esta presente audiencia, señor magistrado, vamos a desglosar parte por parte el por qué nosotros consideramos que el hecho concreto, que dicho sea de paso, son los mismos tal cual de la disposición que nosotros estamos cuestionando, que dispone declarar compleja la investigación preliminar, considerando que no se reúnen los presupuestos necesarios para ser considerados como tal, ¿no? En primer lugar, hablemos del delito configurado y los sujetos intervinientes. Señor magistrado, como lo acabo de señalar hace un momento respecto a los hechos, aquí el hecho concreto, estamos hablando de que Ana María López Arroyo habría invocado influencias a la ciudadana Keila Shirley de la Cruz Mesa, mi patrocinada,
con el ofrecimiento de interceder sobre los jueces tanto de primera como de segunda instancia, señor magistrado. En ese sentido, queda más que claro, ¿no?, que el único delito, o claro, el único delito que quizás está involucrado en el presente proceso es el delito de tráfico de influencia. No hay ningún otro solo delito que vamos a encontrar, por lo menos en la disposición, ni podría haberse encontrado respecto al hecho en concreto, señor magistrado. Ahora, nosotros, ¿por qué solicitamos que el fiscal adecue su disposición que declara compleja la investigación y la reformule por una de carácter ordinario? Por lo siguiente, señor magistrado. El Tribunal Constitucional, en su pleno de sentencia número 139-2023, ha señalado claramente que el debido proceso garantiza que las personas sean tratadas con justicia en los procedimientos legales, lo cual incluye también el derecho al plazo razonable. Y, señor magistrado, el plazo razonable nosotros tenemos que entender como la necesidad de que un proceso se lleve de acuerdo, o que un proceso se complete dentro de un tiempo determinado, sin demoras injustificadas, ¿no? Y en ese mismo sentido, señor magistrado, el máximo intérprete de la Constitución señala, ¿no?, que el derecho al plazo razonable es un elemento esencial del debido proceso y que la demora excesiva en un proceso puede generar incertidumbre, angustia y afectar sobre todo la vida de las personas involucradas en el presente proceso. En ese sentido, señor magistrado, son justamente estos derechos que los acabo de señalar, las que se han visto pisoteadas, por así decirlo, con la disposición número 1 que declara compleja la investigación preliminar, otorgándole pues arbitrariamente el plazo de 8 meses de investigación sin reunir los requisitos legales para ser configurado como una investigación compleja, señor magistrado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos, para no ahondar mucho, cuáles son esos requisitos que nuestra norma procesal incluso exige para que una investigación sea declarada compleja, señor magistrado? Vayámonos al artículo 342.3 del Código Procesal Penal, y este cuerpo normativo nos ha establecido 8 supuestos en las cuales, en un hipotético caso, una investigación puede ser declarada compleja, ¿no? En primera, dice, ¿no?, el artículo 342.3, corresponde al fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso cuando requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación. Señor magistrado, si nosotros revisamos la disposición, que dicho sea de paso se ha adjuntado el día de hoy como elemento de prueba, el fiscal al momento de declarar la investigación preliminar como compleja, no nos ha establecido en ningún momento cuáles son los actos de investigación urgentes o cuáles son los actos de investigación pendientes que ameriten que la investigación sea declarada compleja. No nos ha señalado ni uno, señor magistrado. Segundo supuesto, comprende la investigación de numerosos delitos. Como lo acabamos de señalar, señor magistrado, hace un momento, tampoco se cumpliría este supuesto porque el único delito que está siendo investigado en el presente proceso es el delito de tráfico de influencia. Tampoco se cumpliría este segundo supuesto. Involucra una cantidad importante de imputados o agraviados. Señor magistrado, los únicos imputados en esta investigación son la doctora Ana, permítame un momento, por favor, la doctora Ana María López Arroyo, quien tenía la calidad de presidenta de la Corte Superior de Justicia de la Merced, y mi patrocinada, Keila Hirden de la Cruz Mesa. En ese sentido, tampoco se cumple este supuesto de la cantidad importante de imputados y ni mucho menos de agraviados, señor magistrado. Cuarto supuesto, demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis. Señor abogado, debe concentrarse en los fundamentos de la disposición que ha invocado ciertos criterios para declarar compleja, porque además tu tiempo ya se ha vencido. Así que le doy 2 minutos más para que termine de exponer sus argumentos. Correcto, señor magistrado, muchas gracias. En ese sentido, señor magistrado, si nosotros revisamos la disposición fiscal que declara compleja la investigación, en ninguno nos ha explicado, o ninguno, por así decirlo, se puede aplicar a los 8 de los supuestos establecidos en el artículo 342.3 de nuestro Código Procesal Penal para que pueda ser considerado una investigación preliminar compleja.
Por tales argumentos, señor magistrado, esta parte, atendiendo que el hecho de disponer una investigación de carácter ordinaria, considerarlo como una compleja sin que estos reúnan los requisitos para ser declarados como tal, pues a nosotros nos está vulnerando nuestro derecho, en primeras, al plazo razonable, en segundas, al derecho de defensa y sobre todo a la igualdad de armas, porque no podemos considerar que el fiscal pueda tener arbitrariamente todo el tiempo del mundo para investigar, entendiendo que la norma procesal establece un plazo determinado para este tipo de proceso. Solo eso, señor magistrado. He concluido. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, señor abogado. Ahora cedemos el uso de la palabra al señor representante del Ministerio Público a efecto de que exponga los argumentos que considere pertinentes a su despacho. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor juez. Bien, para comenzar, señor juez, la disposición número 1 de este despacho fiscal es del 16 de enero del año 2025. Si bien es cierto, ahí justamente hubo un error, decía 16 de enero del 2024, pero hay un error, es 16 de enero del 2025 la disposición número 1, y eso se hizo mediante la providencia número 1 de fecha, o sea, la corrección se hizo mediante la providencia número 1 de fecha 20 de enero de este año, 2025, que se aclaró que la fecha correcta de la disposición número 1 de apertura es el 16 de enero del año 2025. Eso es punto 1, señor. Y en esa resolución se especificó 8 meses que corren desde el mes de enero de este año hasta septiembre de este año. Eso es punto 1. Luego de ello, evidentemente, hemos escuchado atentamente lo que refiere el señor abogado. Y en esta disposición número 1 del Ministerio Público, señor, sí se especifica justamente afojas 6, señor, afojas 8 de la, repetimos, de la disposición número 1 del 16 de enero del año 2025, afojas 8, sí se especifica, señor, que el plazo que debe considerarse razonable para realizar una investigación fiscal será establecido conforme a los criterios de complejidad. Y conforme al artículo 342.3, se recogen los criterios como de complejidad, el número, el A y G. Por respecto al A, requiere la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación. Ahí se explica específicamente. Ese es con respecto al punto A. Y también con respecto al punto G, que se revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. Entonces, sí se explicó desde un inicio, se pidió los 8 meses de complejidad y se fundamentó por qué. Se fundamentó por qué, e incluso se dijo, es más, en este mismo documento, antes indicado, se especifica qué tipo de diligencias son las que se tienen que llevar a cabo en este lapso de tiempo. Sí, señor, pues incluso repetimos a hojas 10 del mismo documento, usted puede ver, a hojas 10, puede ver que se efectúe dentro del plazo referido 8 meses una serie de diligencias. Prográmese la declaración del primero, el señor Renzo Arturo Peramendi Ramírez es el juez de primera instancia, al cual acudió una de las imputadas, que es una juez superior, acudió a él para conversar con la posibilidad que la apoye a su amiga. Palabras que dijo que lo dijo el propio juez Veramente. También se pidió la programación de Rafael René Cueva Arenas, que es un juez superior, también de Junín, que también acudió la imputada a él justamente para procurar ayudar a su amiga, su coprocesada, en este caso. Asimismo, la declaración de una serie de otras jueces, de Olinda Valeria Auris Rodríguez, también de Héctor Manuel Villalobos Mendoza, jueces integrantes del colegiado, que resolvió, en primera instancia se le condenó y en segunda instancia se confirmó la condena. Entonces, justamente esta señora imputada acudió al juez de primera instancia y a los vocales de la segunda instancia para procurar apoyar a su amiga, pero ellos, conforme a la ley actuaron, se confirmó, en primera instancia se le condena y en la segunda instancia se confirma su condena. Bien, asimismo también la declaración de María Isabel Montañez Fernández, que era la secretaria de la juez superior, que es parte de esta investigación, la cual era el contacto que ella tenía para hablar con los jueces superiores. También declaración de la propia imputada, la otra imputada, Keila Shirley de la Cruz Mesa. Estas personas, señor juez, Keila Shirley de la Cruz Mesa,
vino a su declaración, se abstuvo de dar su declaración. Con respecto a la juez Ana María López Arroyo, se le ha llamado en una oportunidad debidamente y no se apersonó. Hay que llamarla en una siguiente oportunidad ya para que se reitere. Asimismo, una serie de documentación que se pidió en su oportunidad al Juzgado Penal Unipersonal de la Merced, Corte Superior de Justicia de Selva Central. Una serie de documentación justamente con respecto a esto, de lo que estamos indicando, es decir, de los cuadernos de seguridad que puede haber, que la imputada acudió en alguna oportunidad a conversar con los jueces. Se ha pedido los cuadernos de control, si ella fue a hablar con ellos, fecha y hora, se ha pedido filmaciones con respecto a estos hechos. Asimismo, una serie de documentación en general. Ahora bien, señor juez, eso no es todo, sino también, señor juez, antes de acudir, el abogado del imputado ante usted vino a la fiscalía a pedir que se cambie, ¿verdad? Que ya no se vea esto con un proceso complejo, sino que sea algo simple. Y la fiscalía, por disposición número 2, de fecha 22 de mayo del 2025, lo absolvió. O sea, resolvió en ese sentido, le explicó cuáles eran las razones por las cuales no era factible, no era atendible su pedido, se declaró no al lugar la solicitud de adecuación de la presente investigación preliminar. ¿Sí? Entonces, y se le explicó justamente lo que estamos diciendo en el sentido de que es factible, es viable por la cantidad de diligencias que hay. Y se ha ido con la investigación, se avanza, y conforme se avanza con la investigación, hace poco, señor juez, hace 2 días, el martes de esta semana, nos ha llegado recién toda la documentación de Selva Central, de la Corte Superior de Justicia de Selva Central. Y recién nosotros la vamos a leer, a verificar, y producto de esta, seguramente que vamos a seguir haciendo una serie de diligencias. Entonces, en ese sentido, señor juez, sí consideramos que está plenamente acreditado. El hecho que este despacho haya dispuesto en su oportunidad la complejidad de este hecho delictivo. Tomando en cuenta, señor juez, que si bien es cierto, son 2 las imputadas, pero son 2 hechos delictivos en investigación. Un primer hecho que la señora imputada, juez superior, acudió al juez de primera instancia que sentenció a su amiga, entre comillas, y un segundo hecho que esta misma juez superior acudió a uno de los jueces superiores que confirmaron la sentencia condenatoria. En ese sentido, señor, sí consideramos que se ha cumplido a cabalidad lo específico del artículo 342, inciso 3, es decir, sí corresponde a la Fiscalía, en ese sentido, en que se declare complejo, si se requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, algo que entiendo que plenamente estamos acreditándolo. Y también, señor, habíamos hablado del punto G, del mismo artículo 342, inciso 3, cuando se revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. Quieras o no, hemos pedido una serie de documentación también a la Corte Superior de Justicia de Selva Central. Entonces, señor, finalmente se debe informar a vuestra judicatura que con fecha 15 de julio del año actual se ha recibido cuantiosa documentación, repetimos, por parte de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central. Como es evidente, se exigirá el análisis exhaustivo a fin de emitir el pronunciamiento que corresponda. Al respecto, debemos indicar que la documentación en mención fue requerida por este despacho con fecha 26 de mayo del año en curso y ha sido entregada recién hace 2 días, como habíamos indicado. Esto refuerza entonces que la presente investigación siga siendo compleja, en tanto que las diligencias no son de inmediato cumplimiento y exigen mayores tiempos para ejecutarse. En ese sentido, señor juez, se solicita, se declare infundada la tutela de derechos planteada por la defensa técnica de la investigada Kaylee Sirle de la Cruz Mesa. Bien, gracias, señor representante del Ministerio Público. Señor abogado, ¿va a hacer uso de su derecho de réplica? Sí, señor magistrado. 3 minutos, por favor, lo escuchamos. Ok. Señor magistrado, de lo escuchado del representante del Ministerio Público, señala, ¿no?, que posiblemente la investigación cuenta con varios actos de investigación, valga la redundancia, que quedan pendientes. Sin embargo, ha extendido o la mayor parte de toda su fundamentación, discúlpeme, ha señalado que las investigaciones o los actos de investigaciones pendientes son las declaraciones. Su cámara se encuentra apagada, la tiene que prender. Ahora se me logra ver. Ahora se le logra ver. Disculpe que lo haya interrumpido. Siga, por favor. Correcto. Entonces, como señalaba, ¿no?, los actos de investigaciones
pendientes, por así decirlo, que señalaba el representante del Ministerio Público, en su mayoría son declaraciones de personas presuntamente involucradas. Ahora, vayámonos a preguntar si las declaraciones de estas personas resultan de difícil obtención, ¿no? Porque para nosotros poder analizar o declarar una investigación como compleja, también tenemos que analizar la dificultad que se puede tener respecto a estos medios de prueba, o mejor dicho, elementos de convicción. Entonces, el hecho de que existan una serie de personas pendientes a declarar no puede ser considerado, o entendemos que no puede ser considerado como una circunstancia de difícil obtención, ¿no? Ahora, también nos señala que su complejidad está sustentada en demoras a la obtención de documentaciones. Ahora, con todo el respeto que el Poder Judicial se merece, señor magistrado, nosotros debemos de decir que lamentablemente los problemas de carga laboral no pueden ser vinculados, no pueden ser relacionados en contra del imputado, señor magistrado, ¿no? Eso en cuanto a mi derecho a dúplica, señor magistrado, porque consideramos que los actos de investigación que siguen pendientes hasta la fecha no son de difícil obtención en realidad y no ameritan una disposición o no son circunstancias que ameriten la complejidad del proceso propiamente dicho. Muchas gracias. Bien, señor representante del Ministerio Público, ¿va a hacer uso de su derecho de dúplica? Sí, sí, señor juez, si fuera tan amable. Sí, bueno, creo que ya a nuestro entender queda claro, señor, que está claro que la Fiscalía en su oportunidad pidió, conforme a ley, la complejidad. ¿Por qué? Repetimos por qué. 342, inciso 3, en ese sentido, porque se requiere de una actuación de una cantidad significativa de actos de investigación. Está acreditado plenamente. Son 8 meses, señor. Esto comenzó en el mes de enero de este año en curso, acabaría en septiembre del año en curso. Y nosotros lo que le indicamos era esto, que si bien es cierto, ya llegó la documentación, pero con respecto a esto, por ejemplo, señor, debemos decir lo siguiente, ha llegado la grabación de la sesión de una audiencia. ¿Qué pasa? En una audiencia de un juez, del juez que sentenció en ese caso, en su despacho hay una audiencia. ¿Por qué? Porque en esa audiencia está la declaración de cuando a la señora Shirley, ¿verdad? Se le sentencia por violencia y resistencia a las autoridades en contra de un policía. Ese policía declara en esa diligencia. Entonces, el juez de primera instancia, lo que nos han facilitado es la audiencia. Cuando el agraviado, de ese caso de violencia y resistencia, es un policía, declara el policía. ¿Y qué cosa dice el policía? Dentro de otras cosas, que la persona de la imputada, Keila Shirley de la Cruz Mesa, cuando él va para hacer su intervención policial, ella refiere, ¿no? Tú no sabes tú con quién te metes, yo tengo muchas influencias en el Poder Judicial. Esa afirmación nos acaba de llegar desde Selva Central. Asimismo, señor juez, también también nos ha llegado un requerimiento de personal. Hay personal jurisdiccional de ese mismo despacho donde la sentenciaron a esta señora y nos están diciendo los nombres de estas personas y sus domicilios actuales para que los podamos ubicar, para que aclaren. ¿Por qué? Porque ellos refieren que como trabajadores del Poder Judicial de Selva Central veían que constantemente la fiscal superior llevaba acompañada de ella a la señora Keila Shirley de la Cruz Mesa en diferentes actividades del Poder Judicial de Selva Central. Entonces, tenemos ya los nombres de los empleados, de los trabajadores del Poder Judicial, para que lo podamos llamar, citar, para corroborar esos dichos. Asimismo, señor juez, también, por respecto a este punto, también nos ha llegado ¿qué pasa? Otra juez, la doctora Olinda Valeria Auris Rodríguez, que es una de las jueces componentes de la sala superior que confirmó la sentencia. Ella nos refiere que como su despacho, su sala confirmó la sentencia en contra de lo que pidió en su oportunidad la imputada Ana María López Arroyo, ha habido, digamos, en mérito de ello, ha habido represalias. Ella misma lo indica así. Esta jueza Olinda Valeria Auris Rodríguez, juez superior,
de Selva Central. Indica eso, de que como no hizo caso a lo que le pidieron por parte de la imputada, la juez superior, Ana María López Arroyo, hubo represalias. Dentro de las represalias indica esta señora juez Olinda Valeria Auris Rodríguez que nunca a los cursos que se inscribía, nunca la mandaban, siempre le decía que no podía ir ella. Ella refiere que ella ganó concurso para ir a la Merced, entendemos que es un lugar del sector, pero, sí, pero la enviaron a Satipo, otro lugar. Y refiere que estas irregularidades, según refiere esta doctora, fueron durante el periodo que la persona de la imputada, la doctora Ana María López Arroyo, ejercía como presidenta de la Junta de Fiscales, perdón, de la presidencia del juzgado, ¿no? de la Corte Superior de Selva Central. Entonces, en ese sentido, esa es la documentación, dentro de otras, que nos ha llegado. Y como comprenderá, señor juez, evidentemente, a raíz de esta reciente información que nos ha llegado, vamos a hacer una serie de diligencias más. También nos ha llegado, hay una conversación que hubo justamente de la secretaria de la imputada, de la secretaria de la doctora Ana María López Arroyo. Su secretaria era María Isabel Montañez Fernández. Esta persona se contactó con el juez superior Rafael René Cueva Arenas, que él también era parte del colegiado, de la sala superior, y telefónicamente le envía un WhatsApp, le hace recordar, le dice, bueno, le hago recordar el pedido que le hizo la doctora con respecto a su amiga. Así, entonces, ese tipo de documentación es la que está llegando justamente para que sigamos con la investigación. Entre otras diligencias, señor juez. En ese sentido, sí consideramos que está plenamente acreditado la fundamentación, si se quiere, que por qué la Fiscalía pidió e hizo efectivo y está haciendo efectivo la complejidad en este caso. Bien, gracias, señor del Ministerio Público. A ver, si me permite. Señor fiscal, después de la exposición número 1, en donde se señalan estas diligencias y se programan declaraciones y se pide recabar documentos, se ha expedido en el transcurso de investigación, ya estamos 7 meses, 6 meses, se ha expedido alguna otra disposición por el cual se reitera la realización de diligencias, se establecen más diligencias, ¿se ha pedido alguna otra disposición? Señor, le hice yo mención que la disposición número 2, de fecha 22 de mayo del 2025. En esta se reitera, en esa le contestaba, en esa, la segunda, le contestaba. Pero no solamente eso también, señor juez, no solamente eso, sino también ahí se precisa qué diligencias habían llegado hasta ese instante, hasta mayo de este año, y qué diligencias se tenían que seguir haciendo. Eso se especifica ahí. Entonces entiendo que se han emitido 2 disposiciones, la primera que abre y esta segunda que me está mencionando. Exactamente, señor juez. Y entonces requería, por favor, que remita en el día esa segunda disposición que no la tenemos. Correcto, ¿Okay? señor. Y mencionó usted que recién le ha llegado información de la Selva Central. Bueno, porque usted es una Fiscalía Suprema, ¿no es cierto? Están pidiendo información a la Selva Central. Sí. Necesitaría también el oficio de cuándo solicitaron la documentación y cuándo le llegó la documentación. ¿Correcto? Perfecto, se lo enviamos, señor. Correcto. En el día, entonces, queremos esa información. Con la información que nos alcance el Ministerio Público, vamos entonces a suspender la presente diligencia y la resolución se emitirá en el tiempo y forma que establece la ley, lo más breve posible, y será notificada a su respectiva casilla. Siendo las 15:09, damos por concluida la presente audiencia y disponemos el cierre de registro de grabación de audio y video. Que tengan todos ustedes buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos.